Eres responsable de tu libertad. Reflexiona si estás eligiendo ser, pensar y actuar desde el amor y desde el compromiso. Bueno, pues iniciamos este jueves con este pensamiento que hemos escogido para el día de hoy. Hablar de libertad para elegir en todo lo que somos, pensamos y hacemos. Creo que es fundamental para nuestra vida tomar las elecciones que nos va presentando cada evento que nos sucede en nuestra vida. Así es que, pues, bienvenidos a su espacio de Plenamente Humanos. Yo soy Elisa Almanza. Y sobre todo, hacer las cosas desde el amor, ¿no? Como nosotros que estamos trabajando aquí para todos ustedes, para llevarles a cabo este programa. Soy Omar Sánchez. Pues bueno, Elisa, me quedo con lo de tu pensamiento de qué tan importante es aprender a ser libres, pero siempre con una responsabilidad y con amor. Así y pues bueno, buenas tardes, soy Miriam de la Vega. Y hablando de libertades, de reflexionar y de tomar nuestras decisiones, de elegir lo que queremos ser, pensar y actuar, creo que va relacionado con el tema que hoy vamos a tratar, que se llama amor y sexualidad. Creo que es un tema álgido en nuestra sociedad porque pues algunos paradigmas que existían ya se han roto y entonces... ¿Ha cambiado? La vida cambiando, todo ha cambiado. Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer y qué vamos a rescatar? Y para ello hemos invitado a Ricardo Covarrubias, que tiene una asociación a través del internet, que es Retos de Familia. Correcto. Y esto que tú decías, Miriam, la sociedad va cambiando y cómo tratar en esta sociedad, en esta realidad que estamos viviendo, el tema de amor y sexualidad. Bienvenido, Ricardo. Pues muchas gracias por invitarnos a su programa. Saludos a su público. Gracias. Y pues aquí estamos para empezar por hablar del tema. Dime cómo, ¿por dónde desmenuzamos este gran tema? Fíjate que yo traigo 3 puntos a tratar. Ahorita me acabas de dar una idea con lo que acabas de decir, la libertad. La libertad es un aspecto de la espiritualidad del ser humano. Ok. Y la libertad es la suma de la inteligencia que tiende a la verdad y de la voluntad que tiende al bien. Es decir, la inteligencia y la voluntad juntos nos dan la libertad humana. Qué hermoso. Y la libertad humana es la base para poder amar. O sea, es decir, no se puede amar sin libertad. De hecho, es la base de cualquier relación, de cualquier matrimonio, es ese amor basado en la libertad y basado en la espiritualidad. Uh-huh. Para hablar de amor y sexualidad, lo que yo quería platicar esta mañana, o más bien esta mediodía, ya es mediodía, es hablar de la antropología de la persona. Es decir, para poder entender la sexualidad y el amor, tendremos que entender primero a la persona. Y tendremos que entender primero su antropología, es decir, cómo estamos hechos, cómo se fundamenta la persona. Y la persona es una, por decirlo de alguna manera sencilla de entender, es una mezcla de espíritu y de materia, es decir, la parte biológica y psicobiológica. La parte biológica y psicobiológica es nuestras emociones y nuestro cuerpo. Y la parte espiritual es esta inteligencia y esta voluntad que nos lleva a la libertad. Okay. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, tenemos que entender que la sexualidad traspasa las 3 dimensiones. La dimensión biológica, que me lleva a la excitación corporal, sensual. Traspasa la dimensión afectiva, que es la que me hace sentirme bien, esa parte de la emoción. Y la parte espiritual de la persona, donde en la parte espiritual de la persona yo te admiro como persona. Yo admiro tu dignidad de persona. Y como admiro tu dignidad de persona, entonces me dono a ti, me regalo a ti en este fin sexual, esta unión conyugal que tiene por fin 2 cosas. Una, unirnos como pareja, y el otro fin que tiene la sexualidad es dar vida. Uh-huh. Entonces, bueno, para separar más o menos, sexualidad no es lo mismo que genitalidad.
No, por supuesto que no. Ajá. De hecho, el aparato, dicen que el aparato el sexual más grande que tenemos es la mente, es el cerebro, ¿no? Ajá. No, genitalidad es prácticamente el aspecto biológico del ser humano, que esto sería ver la sexualidad pues muy coartada. Muy bien. O sea, parcialmente. Parcialmente. Si hablamos... Sin incluir los sentimientos y la espiritualidad que tú nos estás manejando. Aquí una de las cosas que yo quisiera compartir es que en la realidad, lo que pasa el día a día, es que el cuerpo y las emociones son muy evidentes. Lo que no es evidente es mi libertad, con lo que empezaste esta plática. No es evidente mi voluntad, no es evidente mi inteligencia que tiende al bien. Entonces, como tendemos a sesgarla, tendemos a separar la parte espiritual y la parte no espiritual. Entonces, cuando yo veo la parte no espiritual, es decir, la parte de cuerpo y la parte biológica, la psicobiológica, lo que busco es atender esto, y lo que busca el cuerpo, como te explicaba hace rato, es esa excitación, esa parte de placer. Pero no es el fin el placer. El placer es un medio para llegar al fin real, que es unirme a mi pareja y procrear. Que ese es el fin de las 3 dimensiones. Bueno, pero si hablamos en nuestra realidad, ajá, y partiendo de los adolescentes, sí, que experimentan a más temprana edad las relaciones sexuales con sus parejas, sí, ¿cómo combinar esto que tú estás planteando, que hay muchas evidencias de, ajá, que los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes y hasta personas más grandes, nada más se enfocan el aspecto de la genitalidad, el decir, buscar el placer, pues por el placer, y va y sin compromiso ya. Sí, porque mira, los que tenemos la obligación de enseñar a los hijos son los padres, y los padres ya están ausentes, ¿no? En muchas partes los padres cada vez se ve más la ausencia de ellos. Pero perdóname que te interrumpa, Ricardo, sí, a veces están los papás, pero el sexo sigue siendo, el tema de la sexualidad sigue siendo un tabú. Ahí están los papás, pero no saben cómo abordar el tema con los hijos. Sí, pero y eso se llama ignorancia. Es decir, el que el papá ignore es esta parte espiritual de la inteligencia. Hablamos de inteligencia y voluntad. Si yo ignoro, entonces soy esclavo de mi ignorancia, por eso no soy libre. ¿Sí? Entonces, la labor del padre es informarse, es buscar respuestas para el hijo. Aquí el punto Pero culturalmente también estamos atados, porque a veces no es ignorancia la que tengan los papás, sino ahí existen los tabús, que estamos atados culturalmente a hablar clara y sencillamente como algo con natural, los hijos. Como algo natural del ser humano, o sea que es parte del ser humano. Lo cultural no deja de ser ignorancia. Es decir, yo ignoro, aunque sea por cultura, el hecho que sea cultural no quiere decir que sea la verdad, o no quiere decir que sea lo correcto. Si yo por cultura ignoro, tendré que luchar contra mi cultura y ponerme a buscar la verdad, porque la verdad me hace libre, me hace una persona libre. Estamos hablando de libertad. Y para poder ser libre tengo que ser una persona que busca la verdad, aunque vaya en contra de mi cultura. Para eso necesito voluntad también. Entonces, estamos hablando efectivamente de una cultura que ignora, una cultura que no busca la verdad, una cultura que no tiende hacia la educación, a la formación en el sentido de la verdad. Y la pregunta es, ¿somos libres o no somos libres, ¿no? A ver, yo tengo una pregunta. Tú educas a tus hijos, ¿no? Tú les cuentas, platicas, y bueno, yo puedo hablar en lo personal, que es tratar de explicarle a mi hija que es parte del ser humano, que todo conlleva esto, que toda la libertad tiene una responsabilidad, y hay un fin último, ¿no? Así es. Ok, pero yo le puedo explicar, yo le puedo comentar, pero yo a ella le doy libertad, y en el momento que ella, aunque tenga toda esa información, pues lo maneja de otro punto, porque creo que la sociedad ha ido cambiando. Entonces lo ve distinto. ¿Cómo manejar eso? Mira, lo que pasa es que es un tema bien interesante, bien profundo hablar de libertad. Porque la libertad conlleva la inteligencia y la voluntad. Pero la inteligencia tiende a la verdad. Es decir, si mi hija está en un error, efectivamente va a seguir en su error y va a hacer cosas equivocadas.
porque no tiende a la verdad, porque vive en el error. Mi trabajo como padre es ayudarle a que ella encuentre la verdad. Esa es finalmente la función de la inteligencia. Todo ser humano tiene inteligencia porque tiende a la verdad. Pero si tú te quedas con el error, si tú te quedas que la sexualidad es solamente un placer y que puedes hacerlo con cualquiera y que puedes hacer con animales y vacas y perros y con cualquiera porque produce placer, y si el placer es el fin, pues ¿para qué entonces tenemos una persona para toda la vida? Si el placer es el fin, entonces pues cada quien puede escoger cada día una persona diferente para satisfacer mis instintos sexuales o mi excitación sexual. Pero eso te deja vacío al fin del día. Es decir, el ser humano no tiende a eso porque somos espirituales, y como somos espirituales tendemos al amor. ¿Y cómo plantear eso que estás hablando? Y que estoy de acuerdo contigo, yo así pienso. Gracias. Pero ¿cómo plantearlo a los chavos, Okay. a los jóvenes y a los no tan jóvenes? Claro. ¿Cómo plantearlo? Porque lo que decía Miriam, la realidad que se vive en este momento es totalmente diferente, y lo vemos en las personas comunes, pero también lo vemos a través de los medios, a través de las películas, de series. Nos plasman la realidad social. Te están bombardeando y legitimando. Ajá, claro. Ok, adelante, tú con la relación sexual, te acabas de conocer y luego vas para allá. Entonces, ante todo eso, ¿cómo? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle? Ajá. ¿Y qué hacer? ¿Cómo romper eso que nos están vendiendo? Nos contestas después de la pausa. Por supuesto, con gusto. 1510 AM, la radio alternativa. Continuamos con Plenamente Humanos, pero antes te quiero invitar al taller Sana tu Vida, que inicia este 23 de septiembre, que es martes, a las 11 de la mañana. Esto dura 12 sesiones. También va a iniciar el 22 de septiembre, un día antes, el lunes, a las 11 de la mañana, y se llama ¿Cómo hablarle a los hijos? Y vamos a tener una conferencia próximamente el 8 y 9 de octubre a las 10:30 de la mañana. Viene Juan Lafarga Corona, el llamado padre del desarrollo humano en México, y su conferencia se llama El Diálogo Liberador. Para mayor información, comunícate al Centro Cultural Loyola, que es el 83 33 2508, o por nuestro Facebook, que es Centro Loyola MTY. Estamos hablando de amor y sexualidad con Ricardo Covarrubias, y quedó una pregunta. Gracias. Sí, mira, ¿cómo hablarle a los jóvenes de este tema? ¿Cómo convencerlos de alguna manera que esto es bueno para ellos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacerlos conscientes? ¿Cómo hacerlos conscientes? Fíjate que... Porque convencerlos Fíjate, ya no tienen la Sí. libertad, ¿no? Convencerlo es que finalmente cuando todo cumple su fin, Elisa, Ajá. es bello. Sí. ¿Sí? Cuando las cosas las hacemos en su fin mismo, siempre vamos a ser felices, siempre vamos a ser plenos, ¿no? Y la sexualidad tiene dos fines muy claros. La sexualidad tiene el fin de unirte a la otra persona en una donación de mí hacia ti. Ese es un fin. Sí. Y el otro fin es procrear, dar vida. Ujú. Cada relación conyugal tiene que ser y tiene que hacerse en esos dos sentidos. Cuando de alguna manera hacemos la sexualidad utilitaria, ¿sí? Se hace una sexualidad, yo te veo de una manera ya no de donación, ya no de salir de mí hacia ti y amarte, sino de usarte para satisfacer mis necesidades sexuales. Entonces, si yo te busco para usarte, para hacer mis necesidades sexuales, claramente voy a estar muy contento, ¿no? Claramente voy a estar muy bien. Por eso, Bueno, muy bien en el aparentemente, sentido del placer que experimenta mi cuerpo y la satisfacción que experimenta mi emoción. sí. Sin embargo, me voy a quedar vacío. Y eso es contrario al fin de la sexualidad. Porque el fin de la sexualidad es salirme de mí para donarme a ti. Y cuando yo te veo como con toda la dignidad humana y te admiro en esa dignidad humana y me dono a ti, voy a ser una persona plena, feliz. Pero cuando yo te veo como algo utilitario y uso la sexualidad como algo de uso, es decir, te uso y ahí nos vemos, si te vi, no te vi,
quedo solo, quedo vacío. Y eso siempre me va a alejar del amor, y eso siempre me va a alejar de la plenitud, y eso siempre me va a alejar de estar bien conmigo mismo y con los demás. Y en tus pláticas con adolescentes o con jóvenes, ¿cuál es su reacción cuando tú hablas de esto? ¿Qué te plantean ellos? Sí, cuando hablamos con los jóvenes, siempre les ponemos una plática antes de esto, es hablar de esta libertad con la que empezaste el programa. Uh-huh. Es hacerles consciente de que la persona no es nada más un cuerpo, y no nada más es un afecto, sino demostrarles desde la razón cómo somos espíritu y cómo funcionamos como espíritu. Cuando a un joven le queda claro que es todo, que es espíritu y cuerpo, entonces dice, caray, funciono diferente. No funciono nada más para alimentar mi cuerpo, para vestir mi cuerpo, para tener una casa grande, un carro de lujo. No, también funciono para donarme hacia el otro y amarlo. Y que eso me enriquece y me alimenta también como me alimenta un alimento material, ¿no? Entonces, cuando entendemos esta antropología, cuando entendemos esta totalidad de la persona y esta dignidad del otro, entonces el joven va a decir, caray, o sea, ya entendí cómo estoy formado y cuál es mi substancia, ¿no? Les pongo otro ejemplo también donde les digo, si, por ejemplo, quieres bajar de peso, ¿no? O quieres lograr comprar un carro, quieres algo, tú te sacrificas a través de una acción para lograr un bien mayor, ¿sí? Me sacrifico en no comer, me sacrifico en levantarme temprano, para lograr un bien mayor. Esa es tendencia del espíritu. El cuerpo funciona al revés. El cuerpo tiende al placer inmediato y la emoción tiende al estar bien inmediato. Entonces, si ves esto, hay como una lucha entre lo espiritual y lo no espiritual. Uh-huh. Hay una lucha entre lo espiritual y lo biológico y psicobiológico. Entonces, aquí lo interesante es alinear, integrar lo psicobiológico y lo biológico a lo espiritual, de tal manera que lo biológico y lo psicobiológico sea mandado y sea ordenado y sea integrado al bien mayor, ¿no? Cuando un chavo experimenta ese bien mayor del amor, no tiene que ser sexual. Cuando él experimenta el amor hacia el otro, tiene una plenitud y una felicidad tan grande que comprende la parte sexual. Entonces, cuando sabe que tiene que salir de sí mismo y donarse a la otra persona, y ha entendido previamente la felicidad y la plenitud que deja esto, entonces entiende tranquilamente, fácilmente, cuál es su función en la parte sexual. Entonces, le apuesta a lo más importante, le apuesta al bien mayor, ¿no? Que es el amor pleno y el amor duradero, ¿no? Contrario al amor utilitarista, que me deja solo, vacío, y que pues al final pues es egoísta, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre amor y enamoramiento? Uh-huh. Que era lo que hablábamos. Compromiso y respeto. También que hablábamos de eso. De alguna manera yo lo veo como la diferencia entre ver a la persona en su dignidad y ver a la persona como alguien útil, ¿sí? Te utilizo. Te utilizo. Y como seres humanos tendemos a salir de nosotros mismos y a donarnos al otro, uh-huh. Y ese es el amor. Y cuando hacemos eso, entonces entendemos que somos plenos. Cuando nos quedamos en nosotros mismos, por ejemplo, la pornografía, la masturbación, toda la situación sadoquista y todas estas cosas que hay en la sociedad, te quedas en ti mismo. Al final sí experimentaste mucho placer, pero no experimentaste el amor. Y cuando una persona no experimenta el amor, queda vacío y queda solo. Y pierdes poco a poco el sentido de tu vida, me imagino. Totalmente, porque el sentido del ser humano es salir de sí mismo y amar. Amar al otro. Darte, ¿no? Es el sentido del ser humano, o sea, darte al otro. Y en la página que tú tienes, Ricardo, sí. Tú das asesorías a las familias. ¿La quieres decir por si sí, con gusto. Quien te esté escuchando tiene alguna duda o con gusto. Consultarte? Muchas gracias. Mira, es www.facebook.com/retosdefamilia.com.mx. Okay. Entonces ahí nada más dele me gusta, Retos de Familia, y ahí por inbox puedes... Y por inbox podemos estar platicando. ¿Algún teléfono, Ricardo? Les puedo pasar mi celular, que es el
3425. Muy bien. Ricardo, algo que quieras decir súper concreto, porque ya estamos terminando el programa, a quienes nos están escuchando, sean chavos, o sean papás, maestros, etcétera, público en general, respecto a este tema, amor y sexualidad. Apuéstenle a amar contra el placer. Ok. Y Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Y pues no tengan miedo a amar y a darse, ¿no? El uno al otro. Al donarse, claro. Sí, exacto. A dejarse amar y a dar, ¿no? Amar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Nos vemos pronto. Adiós, Omar y Elisa. Gracias. Hasta la próxima semana y gracias a todos ustedes que nos escucharon y nos vieron por darnos la oportunidad de construir la vida juntos.